Vamos probando la conexión. Muy buenas noches. Hoy tenemos un live con la licenciada Adriana Cayetano. Con ella vamos a hablar de un tema importantísimo que es acerca de la depresión. Así que mientras Instagram va avisando a los seguidores, yo voy a mandar la invitación. Espero que se pueda transmitir muy bien, que no nos falle la señal. Hola, hola Adri. Hola, Adriana, ¿nos confirma si te puedes conectar? A ver, ahí está. Adri, ¿nos confirma si te puedes conectar? Ahí está. Sí, ahí creo. Oh, ¿Me escuchas? hola. Sí, ¿Me buenas escuchas? A noches. ver, un poquito. Sí te Hola, escucho. ¿cómo estás? ¿Tú me ¿Sí me escuchas bien? escuchas? Sí, Sí. sí, sí te escucho bien. Sí, Listo, bienvenida, Adriana. Vamos dando la bienvenida a los que se van conectando. Hoy tenemos sí. un tema importantísimo. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, como sabes, este video va a quedar grabado igual. No sé cuántas personas van a conectarse hoy. Voy saludando a los que están allí. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema súper importante. Es acerca de la depresión. Así que, Adriana, te dejo para que te puedas presentar también y hablarnos acerca del tema. ¿Cómo te encuentras? Bueno, es un gusto realmente nuevamente estar aquí en esta plataforma contigo. Es la segunda vez ya que estamos aquí conversando de temas del área de psicología, pero que también tienen que ver mucho con los temas importantes de lo que es la religión, ¿no? La religión cristiana. En general, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la depresión, ¿no? El tema también que lleva en consecuencia al suicidio y qué relación tiene con la vida cristiana, ¿no? Es importante que un cristiano no sufra de depresión, no debería sufrir de depresión un cristiano, se supone, ¿no? Todas esas dudas vamos a hablarlas el día de hoy, ¿no? Y también vamos a hablar un poco sobre por ejemplo, qué es la depresión, las causas, los síntomas, ¿no? Que se presentan y algunas alternativas de solución, qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y algunos casos, no solamente casos que se han presentado, ¿no? En el mundo, sino también en la Biblia, ¿no? Que mencionan, porque hay personajes importantes de la Biblia que han sufrido de este tipo de depresión, ¿no? Empezar un poquito hablando de qué es la depresión, ¿no? Hay tantos, hay tantas ideas, tantas teorías, y a veces se malinterpreta también con lo que es la parte de la emoción de la tristeza, que en un momento vamos a hablar también, pero la depresión se describe como, de alguna forma, es un tono afectivo de tristeza, que la tristeza es un sentimiento, pero que esta depresión, este sentimiento va a tener una duración más larga, ¿no? En este caso, vamos a ver que una persona que sufre de depresión, ¿no? Va a pasar por ciertas facetas en su vida, emocionales, a nivel cognitivas, a nivel fisiológicas, ¿no? Síntomas fisiológicos, y también se va a ver reflejado en su vida social, ¿no? La depresión es definido como un trastorno emocional
que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés a realizar las actividades cotidianas que una persona tiene, ¿no? Por ejemplo, puede llegar al punto de que esa persona ya no pueda trabajar porque está metido en su cama, duerme por mucho tiempo, ¿no? No quiere comer. Eso en un momento más lo vamos a ver. Ahora, hay un tipo de depresión clínica, ¿no? Porque normalmente las personas empiezan con un nivel de depresión leve, ¿no? Pero luego ya llega a un nivel de depresión clínica. Y cuando ya llegamos acá, se interpreta como una enfermedad grave y común que nos afecta tanto físico como mental, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de pensar. O sea, las personas que tienen estos niveles de depresión van acompañados, por ejemplo, también con ideas de baja autoestima, ideas de que no puede continuar con su vida, inclusive llegan al punto de suicidarse, ¿no? La depresión, este tipo de depresión nos puede provocar, por ejemplo, deseos de alejarnos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestro entorno social que hemos tenido, nuestro trabajo, inclusive las reuniones de amigos que hemos tenido en la iglesia, ¿no? De hermanos también que podamos tener. Si estamos estudiando, nos vamos a alejar de las actividades de la escuela, del colegio, de la universidad, ¿no? Inclusive, esta viene acompañada mayormente con otro tipo de trastornos, como es la ansiedad, la pérdida del sueño, la pérdida del apetito, como ya les mencionaba, la falta de interés por placeres naturales que se puedan, por ejemplo, realizar alguna actividad que antes te gustaba realizar y ahora ya no la puedes realizar con frecuencia, ¿no? O no la quieres realizar, ¿no? Ahora, esta depresión, como ya les venía mencionando, es un trastorno del cerebro, ¿no? Y existen varias causas, no necesariamente tiene que ser una causa psicológica o mental, ¿no? Pueden ser un factor genético también. O sea, hay personas que son propensas biológicamente a tener ese tipo de depresión. Genéticos, biológicos, ambientales también, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un proceso de duelo, que es un tema muy importante también que la otra vez estuvimos tocando, cuando una persona hace un proceso de duelo, este duelo también puede provocar una depresión a largo plazo, a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, no solamente un duelo de una persona que haya perdido un familiar, un ser querido, sino también una persona que haya abandonado, haya dejado su país, ¿no? Ahora se está presentando mucho la migración, por ejemplo, de los hermanos de Venezuela, y ellos también pasan por esos procesos de duelo y pasan por por niveles de depresión muy altos, ¿no? Entonces, los aspectos ambientales también van a afectar aquí y obviamente los aspectos psicológicos. Y entonces, esta depresión puede comenzar en cualquier edad. O sea, puede ser un niño que puede tener depresión, un adolescente, un joven o una persona, un adulto mayor, ¿no? Y puede empezar también por como cualquiera de las causas que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Y es mucho más común en las mujeres, es cierto, por el factor biológico que mencionábamos, pero también se pueden presentar por estos factores biológicos, por ejemplo, una depresión postparto, que es lo que también se presenta mucho, ¿no? Después de que una mujer da a luz. Y algunas personas pueden también tener un trastorno afectivo, emocional, fuerte. Entonces, ¿existen tratamientos para eso? Sí. Hay, por ejemplo, los tratamientos para la depresión incluyen en muchos de los casos los antidepresivos, las terapias, ¿no? Terapias de conversación. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre lo que es la meditación, ¿no? Es importante, y en esta parte de lo que es la meditación, dentro de la terapia psicológica, entra, sobre todo la persona que es creyente, entra la parte espiritual, ¿no? Y es muy importante que se tenga en cuenta. Ujú. Y Una consulta, sí. Adriana, con respecto a los síntomas, uno de ellos mencionabas es la tristeza. Entonces, ¿cómo los que están viviendo en este momento de repente dicen, yo he tenido cierto tiempo de tristeza en mi vida y no estoy seguro si he pasado depresión o no? Bueno, es válido entristecerse, ¿no? Porque incluso Jesucristo mismo pasó momentos que estuvo enojado, pasó momentos que estuvo triste, lloró cuando Lázaro había muerto, etcétera, ¿no? A las diferentes emociones que un ser humano vive. Entonces, ¿cómo diferenciar esta tristeza de lo que ya vendría a ser la depresión? ¿Cómo pueden Muy bien, darse cuenta?
Sí, lo primero que tenemos que hacer es definir justamente qué es una emoción, ¿no? Para poder identificar qué es la tristeza en sí, ¿no? La emoción es un estado afectivo que experimentamos todas las personas eh, y, y es una reacción que viene acompañada puede ser diferentes causas y es acompañado con cambios orgánicos y biológicos, fisiológicos, ¿no? Estas expresiones, estos estados de afecto, en este caso de emociones o sentimientos, las principales, las que más conocemos son la alegría, la tristeza, la ira y el miedo, ¿no? Por ejemplo, del miedo, cuando hay un miedo excesivo ya, cuando no hay un miedo controlado, este miedo se convierte en un trastorno de ansiedad, ¿no? Cuando la ira no es controlada, que la ira es una emoción, cuando no es controlada, esta ira se convierte en agresividad, que ya es un trastorno patológico, ¿no? Y de igual forma, si la tristeza no es controlada, esta tristeza va a conllevar a un trastorno de lo que estamos viendo de depresión. Ahora, ¿cuál es como a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo deberíamos diferenciar esto en este caso? ¿Por qué se confunde mucho la tristeza en este caso, con la depresión? La tristeza, como te decía, es un estado de ánimo, es una emoción, ¿no? Entonces tiene una duración. Por ejemplo, si una persona, digamos, le pasa algo que la pone muy triste, ¿no? Tiene un problema, está presentando un problema en el trabajo y se pone a llorar, cuando ella está triste, puede presentar esta tristeza, puede llorar, ¿no? Pero ese momento va a pasar y cuando termine ese momento, luego retorna a su vida normal, ¿no? Cuando pasa ese problema, cuando pasa esa situación. Puede ser un momento que puede durar minutos, horas, inclusive días, ¿no? Por ejemplo, cuando perdemos un ser amado, esa tristeza va a durar más tiempo porque estás haciendo tu proceso de duelo. Entonces, es una emoción humana, que es normal que la presentemos, no está mal que lo hagamos, pero cuando ya se lleva al exceso, es donde empieza a presentarse un trastorno y se va a presentar con algunos síntomas que en un momento les voy a indicar cuáles son. Podemos estar tristes cuando perdemos, como te decía, un familiar, cuando, digamos, perdemos el trabajo, no ingresamos a la universidad o fallamos en ese examen, o algún otro problema que hayamos tenido, se trunca un plan, ¿no? Por ejemplo, ahora en la cuarentena que hemos tenido de la pandemia, muchos planes nuestros se han truncado, entonces eso nos ha causado mucha tristeza. Pero el punto de llegar, de sentirnos sin ganas de hacer nada, sin ganas de continuar con nuestra vida, esa es la diferencia, ¿no? De sentirnos, ya viene acompañado con un cambio no solamente de pensamientos irracionales negativos, sino también con ciertos síntomas fisiológicos que no deberíamos ya presentarlo. Eso ya se vuelve un trastorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra forma de identificarlo es haciendo algunas pruebas que se llama la prueba de neuroimagen, y en esta prueba de neuroimagen, en el cerebro se ve la diferencia entre un cerebro normal y un cerebro con depresión, ¿no? Porque las personas con depresión tienen un nivel de activación en varias zonas del cerebro claramente inferior a las personas que son sanas. Bueno, un doctor, un neurólogo, especialista, lo vas a ver mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, viene la parte de lo que vendría a ser la bulia. La bulia se caracteriza por afectar a las personas con depresión y dejarlas total o parcialmente incapacitadas para enfrentar las actividades diarias, ¿no? Como le te mencionaba anteriormente. Por ejemplo, el ir al trabajo, hacer algunas compras. Entonces, esas son algunas de las diferencias que se tiene con la tristeza y la depresión, ¿no? Cuando ya la tristeza, por ejemplo, llega a un límite, ¿no? Demasiado lejos, es allí donde vamos a ver un deterioro progresivo de la calidad de vida, también del bienestar físico, de la salud de la persona, ¿no? Y esto ya se vuelve en un trastorno de depresión. Y tenemos que tener una diferencia. La tristeza no necesita terapia, la depresión sí, el trastorno de depresión sí. Entonces, una persona que tiene ya el trastorno de depresión tiene que acudir a un psicoterapeuta, ¿no? Y debe ser tratado con un profesional capacitado, no solamente un psicólogo,
especialista, sino también un psiquiatra y un neurólogo, ¿no? En algunos casos. Bueno, gracias por aclararnos esto y también acerca del mito, ¿no? Que hay realmente, todavía falta romper el tabú bastante entre cristianos mismos, porque a veces Ujú. muchos cristianos hay que rechazan a la ciencia, ¿no? La parte de la psicología. Entonces, ellos, por ejemplo, creen de que un cristiano, si tiene una fe verdadera, una fe auténtica, no debería pasar por depresión, ¿no? O sea, no debería ser, lo normal sería una tristeza, pero que es pasajera. Pero yo creo que también hay personas que pasan por momentos tan difíciles en la vida siendo creyentes que experimentan esa etapa de depresión y muchas veces lo niega porque primero debe estar la fe, primero debe mostrarse que es fuerte, que es valiente y mucho más si es un líder o un pastor, por ejemplo. Exacto, si piensan eso, ¿no? Hay un mito justamente de que el cristiano no debería sufrir de depresión, ¿no? Hay una creencia. Esto se forma porque justamente se supone que si una persona está con Dios, todo es felicidad, ¿no? Nada malo, bueno, estamos hablando del mito, ¿no? Nada malo nos podría suceder porque estamos con Dios, no deberíamos ser seres perfectos. Bueno, es parte del mito, ¿no? Y no necesariamente es así, porque somos seres humanos, porque tenemos emociones, sentimientos, hemos sido creados de esa forma, ¿no? Biológicamente somos así. Es más, Jesús mismo tuvo emociones, si no, no hubiera presentado en el Getsemaní ese momento difícil en el cual inclusive hubo un momento de dudar, ¿no? De pedirle a su padre de que si él le permitiera no pasar por eso. Entonces, poniéndonos de ejemplo ya de que Jesús tuvo esas emociones, esa preocupación, ¿no? ese momento difícil, entonces quiere decir que el hombre con mayor razón, ¿no? Encontramos muchos casos, muchos personajes en la Biblia que también sufrieron de eso. Bueno, los personajes más representativos podrían ser Elías, ¿no? Ojo, pero también hubieron otros personajes que también han pasado por momentos de depresión, ¿no? Por ejemplo, Moisés mismo, ¿no? También tuvo esos momentos difíciles en su vida. Y el cristiano no debería ser una persona o sea, digámoslo así, considerado como que no tener depresión, ¿no? Estar exceptuado de que pueda pasar por ese proceso. Al contrario, ¿no? Justamente las pruebas de la vida que nos presenta, porque vivimos en un mundo que no solamente está lo bueno, sino lo malo, es lo que nos va a llevar a enfrentar estas pruebas y nos va a llevar a momentos difíciles en los cuales se puede presentar esto, ¿no? Eh, Vivir en un medio social cristiano nos puede ayudar, sí, en el proceso, para que este proceso sea más llevadero. Y eso es importante, ¿no? O sea, el que seas cristiano no te exceptúa a que no te puedas tener este problema, esta enfermedad, digamos así, ¿no? Pero lo que sí te va a ayudar es a poder sobrellevar esta situación. Hasta puede evitar que tengamos un nivel de depresión más alto si sabemos manejarlo y sabemos tener una prevención adecuada, ¿no? Y no necesariamente es que los cristianos jamás van a sufrir de depresión. Eso sí es algo que tenemos que tenerlo en consideración y es importante tenerlo, saberlo, ¿no? Y a todo esto quería mencionar antes de que sigamos desarrollando y se me pase la idea, es importante saber cuáles son, por ejemplo, los síntomas que se presentan, ¿no? Hemos hablado de algunos síntomas, como te decía, el estado de ánimo, la falta de ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno muy importante, que es para que identifiquen, es, por ejemplo, la dificultad de conciliar el sueño. Cuando tú tienes problemas con el sueño o cuando tienes un sueño excesivo, es que ya estás presentando un tipo de dificultad, de trastorno, ¿no? Puede ser ansiedad, puede ser depresión en este caso, ¿no? También el cambio de apetito, cuando ya no comes mucho o comes demasiado, entonces empiezas a perder peso o empiezas a ganar peso, es una llamada de alerta, ¿no? El cansancio, la fatiga, la falta de energía, ¿no? La falta de las ganas de hacer las cosas también, el sentimiento de que no sirves para nada, ¿no? De inutilidad, de que la persona no puede hacer las cosas que antes hacía, ¿no? Y llegas inclusive a odiarte a ti mismo porque ya no eres la persona de antes, te culpas.
tienes una culpa porque ya las cosas ya no te salen como antes, ¿no? La dificultad para, por ejemplo, concentrarte en las cosas que antes no tenías esa dificultad. Empiezas a hacer las cosas con movimientos más lentos, más cansados, todo te pesa, tienes una inactividad no solamente física, sino mental también, ¿no? Ideas irracionales, algo muy similar a lo que se presenta en la ansiedad. ¿Qué sucede? Que muchas veces los trastornos de ansiedad vienen acompañados de depresión, por eso es que se presentan síntomas muy similares, sentimientos de desesperanza y de abandono, o sea, que ya no quieres hacer las cosas. La persona antes se arreglaba, se peinaba, se bañaba todos los días, hacía sus ejercicios, dejó de hacer ejercicio, dejó de peinarse, dejó de arreglarse, ¿no? Dejó de vestirse bien, empieza ya a dejarse ir, digámoslo así, ¿no? Eh, y ahí, cuando ya llegas a esa etapa, empieza a ver la etapa de que ya empiezan tus pensamientos irracionales y repetitivos, deseos de muerte, y ahí viene el tema del suicidio, ¿no? Porque la gente dice, ya no sirvo para nada, ¿para qué voy a estar en este mundo? Mejor acabo con mi vida, ¿no? Entonces, es allí donde empiezan los casos de suicidio que vienen junto con la depresión. Y ojo, cuando estamos a ese punto es donde debemos tener más cuidado, porque la persona ya no aguanta más, o sea, llega a tal punto en que es tanta la carga emocional y biológica que tiene, que llora, 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 está muy triste, que ya no soporta, digamos, vivir en este mundo y quiere suicidarse, ¿no? No lleguemos hasta ese extremo, ¿no? Un cristiano, como yo les decía hace un momento, eh, tiene a favor la parte espiritual, el apoyo, no solamente la parte espiritual, sino el apoyo de las personas, de la sociedad, en este caso cristiana, que la rodea. Y ese debe ser la ventaja, ¿no? No quiere decir que el cristiano no pueda sufrir de depresión, el cristiano puede sufrir de depresión como cualquier ser humano, pero su ventaja va a ser que va a tener este apoyo emocional, ¿no? De parte del resto de la hermandad, ¿no? Bien. Bueno, volviendo también a lo que vemos en la Biblia, varios personajes, podríamos poner uno nada más como ejemplo. Algo que me impacta bastante es el libro de Job, por Uh -huh. ejemplo, porque él nunca maldice a Dios, ¿no? Nunca ofende a Dios, pero él maldijo el día de su nacimiento, por ejemplo, ¿no? Y se sentía tan profundamente triste porque en un día había perdido todo lo que tenía, sus hijos, todas sus posesiones absolutamente, y además de eso una enfermedad, ¿no? Que le causaba mucha picazón. Entonces ya realmente él quería morirse, prefería estar muerto o no haber nacido nunca. Entonces, o sea, llegó a ese grado de depresión, ¿no? Aún así, permanecía realmente en su fe, pero sí había tocado fondo, como se dice, ¿no? Entonces, el ser cristianos no nos exime de pasar por pruebas difíciles, de pasar porque vivimos en un mundo caído y hay pecado en este mundo y el pecado trae mucho dolor y bueno, hay mucha gente que hoy está deprimida, no sé por qué pasó por un divorcio, porque algún novio le traicionó, novia o bueno, en fin, tantos casos que se dan aún dentro del mundo cristiano, ¿no? Entonces, este, hay que sí buscar ayuda también, porque hay personas que justamente por este mito no tienen vergüenza, ¿no? De buscar ayuda. Entonces, ¿cómo romper esto? ¿Cómo solicitar ayuda en este caso, si eres un creyente? Y antes de contestar tu pregunta, esta pregunta, quería acotar algo más al tema de los personajes, ¿no? Por ejemplo, Job es un personaje bíblico que ha sido muy investigado realmente por la parte clínica y justamente en este punto, ¿no? Por ejemplo, Price, el investigador Price en el 2008 consideró como un caso depresivo grave, o sea, no era nada leve, ¿no? Grave. Mientras que, por ejemplo, los cristianos, en este caso, inclusive la Iglesia Católica, lo reconoce como una persona paciente, bondadosa, porque así nos lo enseñan, ¿no? Confianza en Dios, pero digamos, para la parte científica, cuando estudian el caso en sí, no es un caso fácil de tratar, ¿no? Él lo sobrellevó porque, como repito, nuevamente tenía
en este caso a Dios que lo apoyaba, ¿no? Entonces, ahora, justamente fue una prueba difícil para él, ¿no? Y como tú mismo mencionaste, inclusive llegó un momento hasta maldecir la fecha que él nació, o sea, quiere decir que tenía, digámoslo así, deseos de no existir en eso, ¿no? En este mundo. Entonces, ¿a qué nivel llegó este personaje? Pero aún así pudo sobrellevar su problema, ¿no? Ahora, a tu pregunta de qué debemos hacer, como te repetía, te lo mencionaba anteriormente, es buscar una ayuda profesional, ¿no? Inicialmente es buscar un psicólogo especialista, y nuevamente lo repito, porque la otra vez también hablamos del tema del duelo, no todos los psicólogos tratan todos los temas, hay que ir al especialista, ¿no? Al que realmente se especialice en eso, es lo ideal, ¿no? Así como el médico, que cada médico tiene una especialidad, es importante que busquemos a los especialistas que nos van a ayudar. Este psicólogo va a ser el adecuado descarte, y luego de eso se va a derivar, en este caso al psiquiatra, que es el que va a llevar la terapia con medicamentos antidepresivos, ¿no? Que es lo ideal. Tratamiento psicológico paralelo al tratamiento psiquiátrico, ¿no? Entonces, en el tratamiento psicológico se llevan varias técnicas, ¿no? Como te los mencionaba, y básicamente también lo que es el apoyo, una de las técnicas es la parte de las actividades de meditación, y en las actividades de meditación hay varias técnicas, y una de ellas es justamente la parte espiritual, el apoyo espiritual, ¿no? Las personas, sobre todo con las personas creyentes, es más digamos, más práctico trabajar esta parte, y es similar a lo que vendrían a ser el apoyo espiritual que tenemos en iglesia, ¿no? De, por ejemplo, tener la esperanza de que justamente Dios nos va a apoyar, nos va a ayudar. Cuando tú oras, inclusive, al orar se hace como una práctica en este caso, de que sacas tus emociones, y luego de la oración puedes sentirte más, más tranquila, más como que tus emociones se tranquilizan un poco más, ¿no? Entonces, es de bastante ayuda justamente el apoyo emocional que nos puede brindar, digamos, nuestras creencias, nuestra fe, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí había buscado algunos, o había recordado algunos versículos de la Biblia que nos van a ayudar mucho en esta parte, ¿no? Que nos pueden ayudar, hay muchos, ¿no? Pero algunos para mencionar, ¿no? Por ejemplo, Deuteronomios 31:8, que dice: Jehová va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, ¿no? Y otro, por ejemplo, que es muy conocido, Filipenses 4:13, que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mismo, Salmos 23 también, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Y así muchos versículos de la Biblia que nos ayudan y nos reconfortan y nos dan ese apoyo emocional que necesitamos, ¿no? Eso no quiere decir que no necesites ver a un especialista, también necesitas ver a un especialista. Porque un cristiano, cuando por ejemplo le da gastritis, tiene que ir al gastroenterólogo, ¿no? Cuando sufre del corazón, va al cardiólogo. Y entonces cuando está con problemas emocionales, tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra. Pero paralelamente también el apoyo emocional, el apoyo religioso es importante, ¿no? Espiritual. Y para los cristianos que nos están mirando, también importante, bueno, un consejo que yo le podría dar es buscar un psicólogo cristiano también, porque les va a enfocar hacia el lado correcto, se podría decir. Y también quería comentarte, leí un artículo que se escribió en una revista cristiana, Baptist Press. Dice: en Estados Unidos se incrementó más del 24% durante los últimos 15 años el suicidio, más o menos entre el 2001 y el 2016. Los expertos de salud mental han llamado a los pastores para que se preparen para el ministerio a individuos suicidas. Aunque un pastor no necesita hablar de asuntos de salud mental, cada semana desde el púlpito, no necesitan hablar, no, cada semana desde el púlpito, un poquito de exposición regular a tales realidades humanas presenta una manera de derrumbar las paredes de la vergüenza y el secreto. Eso menciona en respuesta un pastor de Estados Unidos. Y bueno,
También mencionar que han habido en estos últimos años, ahora que más se difunde por redes sociales toda la información, la muerte de Andrew Stuckling en 2018, pastores conocidos, Jared Wilson en el 2019 también, un pastor bien conocido en una iglesia bien grande en Estados Unidos, ambos, y también que ellos abiertamente hablaban de eso desde el púlpito, de que ellos sufrían de depresión, ¿no? Pero es como que se dan un tiempo, una licencia de un tiempo, y luego ellos volvían al ministerio, pero ellos terminaron en suicidio también. Entonces, qué importante. Aquí esta revista cristiana ha sido un llamado a los pastores a prepararse justamente en esta área, ¿no? Porque muchas veces no se habla de la parte emocional del ser humano, ¿no? Sino que es como que todo fuera espiritual nada más. Importante. Sí, y es importante eso, ¿no? Lo que tú dices, hay, bueno, en otras denominaciones cristianas, también los pastores en las facultades se preparan también, y es más, yo hice una maestría de terapia familiar sistémica en una facultad de teología. Quiere decir que ya hay algunos grupos, ¿no? Que están tomando más importancia en la parte psicológica, ¿no? Más que antes. Yo creo que sí hemos avanzado un poco en eso, a diferencia de otras décadas, que era como un tabú, como un mito, ¿no? La parte, toda esta parte emocional del ser humano, pero aún falta bastante trabajo que hacer, ¿no? Como tú mismo mencionas, ¿no? Eh, Has mencionado algunas información, estadísticas, y has mencionado algunos casos. Quiere decir que no están ellos, que no se efectúa, que a pesar de que sean pastores, pueda pasarle, ¿no? Son seres humanos y pueden sufrir de este tipo de trastornos como cualquier persona, ¿no? Y si ellos, que se supone que han estudiado, que se supone que deberían, entre comillas, ¿no? Si seguimos la idea de que están más cerca de Dios, ¿no? Porque están supuestamente más comunión con Dios. Imagínate una persona que no le está, ¿no? Una persona normal, que no solamente no va a la iglesia, sino simplemente lleva su vida normal, con mayor razón está más propenso a sufrir esto, ¿no? Porque somos seres humanos. Y además porque hay una causal también, que es la causal biológica. Van a haber personas que pueden tener todo su contexto positivo, pero su componente biológico también de alguna forma, los va a llevar en algún momento de su vida a sufrir ese trastorno, ¿no? Y como hablaba en el tema de las mujeres, hay que tener mucho cuidado porque eh, en el posparto, sobre todo las que están dando a luz, van a haber algunas que van a sentir más este tipo de emociones, ¿no? De la tristeza sobre todo, y algo de depresión se va a presentar. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? Excelente, me parece muy, muy bien. Más bien a las personas que ahí nos están acompañando para decirles que si quieren pueden dejar sus preguntas también, porque ese Creo que tema yo sé que es súper interesante. A había ver, una en inglés, creo. Ay, no sé sí, si estaba, a la ver, estoy déjame. buscando. Bueno, hay algunos que han comentado. Sí, dice que, por ejemplo, en el tema de la depresión en Europa, en el oeste de Europa es un tema que es un problema, ¿no? En Wow. todas partes del mundo en general, ¿no? Claro, hay algunos que hay unas zonas del mundo que tienen presentan más problemas que otros. Yo creo que el tema de Latinoamérica no es que no sufre tanto como otras partes del mundo, sí sufren igual, solo que nosotros estamos constantemente sobreviviendo por los cambios económicos, ¿no? Por ejemplo, yo he atendido mucho a pacientes, a personas de Venezuela. Ellos sufren sí depresión muy fuerte por lo que ya les mencioné, pero lo que les hace seguir adelante con su vida es justamente la necesidad de sobrevivir, necesidad de salir adelante, ¿no? Entonces, de alguna forma, el latino tiene eso de no se puede dar el lujo, se podría decir, ¿no? De quedarse muy metido en su cama porque tiene que trabajar el día a día, en Perú, en Sudamérica en general, ¿no? Pero ¿qué pasa con países como, por ejemplo, o lugares como Europa o como el Asia, ¿no? Que el tema de Corea del Sur es muy conocido, o que tienen bastantes casos de depresión, es que justamente porque tienen un nivel económico más alto,
pueden darse o permitirse estar más tiempo fuera de hacer sus actividades, y eso es lo que los hunde más. A esto se agrega que muchos de esos países, y esto es muy importante, muchos de esos países no creen en Dios, son ateos o tienen una gran población atea. Entonces, volvemos al tema espiritual, que es importante. El apoyo emocional, o sea, lo espiritual y lo emocional, pues es muy importante, ¿no? El apoyo que se tenga. Entonces, estos países son más, las personas son más propensas a que estos trastornos de depresión se agraven, porque aparte de que tienen esas facilidades de poder estar más tiempo en casa, sin trabajar, sin hacer sus cosas, porque el gobierno les da algún tipo de manutención, agregado a esto, es que tienen una cultura religiosa no tan, eh, digamos, hay un porcentaje de personas ateas o no cristianas, ¿no? Entonces, todo eso conlleva a que haya muchos más casos de depresión, ¿no? Por En los ejemplo, países más industrializados, podría decirse, ¿no? Que hay más. desarrollados, sí, exacto, en los países más desarrollados. Entonces, el dinero no te da la felicidad. Puedes tener mucho dinero, pero puedes tener fama, dinero, pero eso no te da la felicidad. Entonces ellos son más propensos a tener niveles elevados de depresión, ¿no? Y vemos bastantes casos, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, se agrava más la situación porque la parte de psicología es un tabú allá todavía. Las personas no, es mal visto que una persona vaya o no es tan bien visto que una persona vaya al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Y bueno, la parte del cristianismo es muy poco, ¿no? Muy pocas personas creen en Dios allá, ¿no? Igual en Europa, hay muchas partes de Europa que no creen en Dios, ¿no? Entonces, todo eso favorece para que haya más casos de depresión en ciertos países, no en todos, ¿no? Pero sí en ciertas zonas, ¿no? Sí, incluso escuché que en los países nórdicos, que supuestamente son los países más felices, donde la gente es más feliz, porque supuestamente no les falta nada, también hay aumento de tasa de suicidios, ¿no? Ujú. Entonces, qué importante la parte espiritual, ¿no? Que fortalece al ser humano. Por ejemplo, David, ¿no? Los salmos de los que, mejor dicho, hoy en día nosotros usamos para sentirnos más fortalecidos en el Señor y que repetimos y que recitamos, David los pasó en un momento crítico también de su vida, donde temía por su muerte. Sí, exacto. Entonces, vemos en la Biblia muchos pasajes de la Biblia que nos van a dar ejemplos palpables de personajes que pasaron por eso, por momentos difíciles, y ahí están, ¿no? Los mensajes que ellos nos han dejado, que nos pueden ayudar de alguna forma, ¿no? Entonces, en general, como te decía, no es que un cristiano no pueda sufrir, no deba o no va a sufrir de depresión, puede presentar depresión, pero cómo lo manejemos ya va a depender de cada uno de nosotros, y sobre todo de que, con Dios, vamos a podernos apoyar, ¿no? Entonces, sí es cierto que no solamente la religión es todo, tampoco, no confundamos eso, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que nuevamente, volviendo a la pregunta, ¿no? Tuya, ¿no? No porque yo sea religiosa cristiana no me voy a enfermar de eso, no, al contrario, puede ser más bien por, por esa creencia que tengo, puedo hacer que mi caso se agrave más, cuidado con eso, ¿no? Entonces, aquí un mensaje que nos dejan, ¿no? No solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino también, obviamente, no solamente vamos a preocuparnos por una cosa, sino también por la parte, no solamente física, psicológica, fisiológica, biológica, sino también espiritual. Es importante, el ser humano es un todo y eso lo debemos tener en consideración, ¿no? Exacto. ¿Y qué relación se encuentra entonces a medida que la persona va a sufrir una depresión más severa, podría llegar a tener esos pensamientos de suicidio? ¿No es Sí, cierto? cuando no se controla a tiempo, cuando no controlamos a tiempo a la persona, eh, se llega al nivel en el cual ya tienen pensamientos suicidas, ¿no? Es más, el Ministerio de Salud tiene una lista de chequeo
que en la cual, que es sencilla, no es muy larga, y en la cual se puede descartar a la persona si están, tienen niveles de ansiedad y depresión fuertes, ¿no? Y una de las preguntas justamente es si últimamente, en los últimos días, ha pensado en quitarse la vida, porque ese es uno de los signos más representativos de la depresión, ¿no? Cuando ya tienes un nivel muy avanzado de depresión. Entonces, eso es algo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? De si ya hay una persona que está pensando que no sirve para nada, que para qué no sirve, su vida no tiene sentido, ya ese es un previo a querer acabar con su vida, ¿no? Entonces, en esa fase ya tenemos que tomar alerta, ¿no? Y aparte todos los síntomas que ya hemos visto, ¿no? Que ya les he mencionado, ¿no? ¿Qué consejo podrías darle de repente a líderes, que en este momento son líderes de iglesias, por ejemplo, líderes espirituales, que reciben, ¿no? De repente atención, o sea, citas de consejería, y ven a la persona por algunos síntomas que puedan ver en ellos, que son evidentes, que están sufriendo depresión? Por lo menos deberían, me imagino, pasar por esas pruebas para hacer el descarte, ¿no es cierto? O qué le aconsejarías? Lo ideal sería que lleven, aunque sea una capacitación básica para identificar, ¿no? Porque quiénes son de las personas que están bajo su consejería, quienes están pasando por ciertos síntomas, ¿no? Porque no solamente pueden tener depresión, sino ansiedad, estrés, ¿no? Lo importante es que una persona que va a hacer consejería se prepare, ¿no? Se prepare, reciba una capacitación previa y que esté alerta y básicamente tenga la información básica, ¿no? Que tenga la información básica de que si ya tiene o sea, tiene una persona que está atendiendo o que va a darle alguna consejería, que ya presenta ciertos síntomas, ya derivarlo a un especialista, ¿no? Y prepararse personal, su forma, o sea, de forma personal también, ¿no? Es importante no solamente mantener una conexión espiritual con Dios, no hacer su meditación diaria y todo eso, sino también prepararse a niveles de conocimientos del tema que va a tratar con ellos, ¿no? Un líder en general, digamos, en la iglesia, ¿no? Un líder en general tiene que tener una preparación mínima, porque está tratando con personas, no está tratando con objetos, no está tratando Claro. con otra cosa, ¿no? Sino con personas. Y cada persona somos distintos, cada persona sufrimos, tenemos problemas, entonces tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y también porque estos líderes muchas veces sufren también de estrés por la recarga que tienen, porque muchos de ellos trabajan ad honores, ¿no? Para la iglesia, ¿no? Entonces, ellos tienen su propio trabajo, aparte de la iglesia, ¿no? Tienen que trabajar en estudiar, y etcétera, y aparte tienen un trabajo adicional que le da la iglesia, que obviamente lo hacen con mucho amor porque lo hacen para Dios, pero también tienen esa recarga emocional fuerte, ¿no? El estrés que se les presenta. Entonces, si ya esta persona está presentando esos niveles de preocupación, de estrés, inclusive de ansiedad, entonces pedir ayuda también, ¿no? Relajarse un poco, no tomarlo con calma, digamos, las cosas, también pedir ayuda de repente a su consejero espiritual que tenga o alguna persona que pueda orientarle, y porque si ya emocionalmente ese consejero, ¿no? Está mal, emocional, no va a poder ayudarle a otra persona de la misma forma, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso. Ese es el consejo o la recomendación que yo les diría. Qué bueno, y qué importante es reconocer lo vulnerable que somos como seres humanos, ¿no? Muy aparte de que si seamos simplemente personas que congregamos o líderes, pastores, maestros, eh, el cargo que tengan, ¿no? En la iglesia, importante reconocer que somos vulnerables también y que también nosotros necesitamos ayuda. Y ya sea que tú seas pastor principal de una iglesia, igual buscar siempre personas que nos puedan, que sean un apoyo emocional y espiritual para nosotros, ¿no? Y si vemos que necesitamos la ayuda profesional, pues buscarla también, ¿no? Exacto, sí. Si necesitamos cualquier persona, no solamente el líder de la iglesia, sino cualquier persona y que ya está presentando ciertos síntomas, que emocionalmente se siente mal, que ya empieza a tener pensamientos irracionales, ¿no?
negativos ante la vida, ya debemos pedir una ayuda profesional, ¿no? Y esta ayuda profesional, psicológica, terapéutica, es importantísimo cuando una persona, por ejemplo, está pasando momentos bien críticos, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de familiares, ahora en este contexto, ¿no? De pandemia, este, no sé, por ejemplo, enfermedades terminales, ¿no? Como el cáncer, SIDA, eh, y otras causantes, por ejemplo, un divorcio, no sé, de repente infidelidad o qué sé yo, ¿no? O sea, cosas que realmente, por ejemplo, una violación, las personas experimentando acoso y, o sea, cosas como que pueden desencadenar una depresión, ¿no? Claro, sí, cualquier cosa en sí, o sea, hay momentos, claro, hay situaciones difíciles que ya has mencionado que pueden desencadenar niveles de depresión muy fuertes, ¿no? Inclusive la separación con una persona, ¿no? La pérdida de un trabajo, eh, cuando, por ejemplo, tus planes son frustrados en general, todo eso te va a conllevar a que puedas tener una tristeza fuerte que puede volverse una depresión, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? No tomar las cosas, em, digámoslo así, de tomar las cosas con calma, ¿no? También, sí tener, obviamente, el cristiano, el creyente, tiene la confianza en Dios de que las cosas van a mejorar. Eso es algo que nos ayuda, ¿no? Pero si ya sentimos que no podemos solos, o sea, no podemos ni siquiera con nuestro entorno, entonces ya debemos pedir ayuda, una ayuda profesional en cualquiera de las situaciones que ya has mencionado. Y con mayor razón, las personas que están sufriendo, digamos, alguna enfermedad, las personas que han perdido algún miembro de su familia por alguna enfermedad también, por ejemplo, ahora que estamos viendo el COVID, eh, las personas que están, por ejemplo, bueno, ya no hay lo de la cuarentena, pero el tiempo que estuvimos en cuarentena también causó trastornos de depresión a muchas personas, las pérdidas de su negocio, ¿no? Muchas personas que eran emprendedores, pequeños emprendedores, perdieron su negocio, perdieron su trabajo, etcétera. Entonces, todo eso también puede desencadenar trastorno de depresión. Muchos aún lo siguen arrastrando, otros ya lo han ido superando, ¿no? Ujú. Sí, qué bueno reconocer los síntomas que uno ya está teniendo y también, si bien es cierto buscar ayuda, pero para buscar ayuda hay que romper como con ese mito, esa vergüenza, ¿no? Esa vergüenza de qué van a decir los demás, de que yo estoy pasando por esto, de que, porque antes se creía, no sé, yo voy al psicólogo, si alguien va al psicólogo es porque está un poco Está loco. loco, decía. Sí, Un un poco poco, loco. sino como decía. Eso es un mito realmente, bueno, gracias a Dios, felizmente, ya poco a poco se ha ido venciendo, ¿no? En el país, por ejemplo, vemos que ya más gente acude al psicólogo. No toda la cantidad que debería, pero sí ya hay bastantes personas que acuden, ¿no? Eh, pero no solamente es un mito, te digo, de la iglesia, de la parte de cristianos, sino también de la parte de no creyentes, igual, por igual, ¿no? Ha sido un mito por muchas décadas, creo, que la persona que va al psicólogo está loco, ¿no? Y más todavía al psiquiatra, ¿no? Creo que el mito de ir al psiquiatra hasta ahora es muy, muy fuerte, ¿no? Muchas personas cuando el psicólogo te deriva al psiquiatra, ya tú dices, estoy mal, o sea, eh, actualmente cuando ya tú digamos, ya tú aceptaste ir al psicólogo, ¿no? Dijiste, ya, el psicólogo no es para los locos, pero el psicólogo te deriva al psiquiatra, tú ya ahí te dices, ya no, ya, se acabó acá, se terminó, ahora sí estoy loco, no tengamos miedo. Eh, sí es cierto que el psiquiatra te va a medicar y esas medicaciones ya no es tan simple, digámoslo así, como aparentemente, ¿no? Porque la terapia psicológica también no es fácil. Hay tareas, hay actividades que ellos tienen que hacer, que tienen que lidiar bastante con su propio forma de ser, ¿no? Su propio yo. Pero el psiquiatra te medica y hay medicaciones que sí tienen efectos secundarios fuertes, ¿no? Y eso afecta a la persona y la persona inclusive lo abandona. Debemos tener mucho cuidado con esa creencia, con ese mito de que si voy al psiquiatra o si voy al psicólogo estoy loco, ¿no?
No es así. Es más, hay personas que necesitan y que viven medicados por el psiquiatra por mucho tiempo porque necesitan, como se dice, compensar, ponerse, estabilizarse, ¿no? A nivel emocional, ¿no? A nivel biológico. Y es importante, ¿no? Entonces, si tú ya si tú ya fuiste al psicólogo y el psicólogo te lleva al psiquiatra, tienes que acudir a tu psiquiatra, ¿no? A tu especialista. Porque es como, nuevamente te repito, ¿no? Siempre yo pongo este ejemplo, es como si tú tuvieras una gastritis crónica y no vayas al gastroenterólogo. Entonces, por el miedo de qué pasará si voy al gastroenterólogo, nunca te vas a curar, nunca te vas a tratar porque es el gastroenterólogo quien te tiene que tratar, ¿no? No te va a tratar el médico general, ni el neurólogo, ni el cardiólogo, tiene que ser el gastroenterólogo el que te trate. Entonces, el psiquiatra es lo mismo, es un especialista y si te han derivado para el psiquiatra, tienes que ir, ¿no? Eso es el consejo que yo les puedo dar, ¿no? La recomendación. Es importante, eso es importante tenerlo en consideración. Me gustaría también hacerles saber, ¿no? A los que nos están viendo ahí que de repente ellos reconocen que tienen algunos síntomas ahí de tristeza muy prolongada, depresión o ansiedad mismo, diferentes trastornos, Ujú. eh, que puedan entender que Dios los ama así como son, así como están, y Él entiende su dolor, ¿no? Entiende su dolor porque Él mismo vivió ciertas emociones, entonces Él sabe cómo el ser humano puede sufrir. Entonces, Nice. que no se sientan mal, porque yo de verdad he podido ver con mis propios ojos, ¿no? Personas que muy fuertes espiritualmente, muy entregadas al Señor, que han sufrido mucho. Y sé que han pasado crisis así bastante fuertes. Entonces, que no se sientan mal, que no se sientan que son malos cristianos, que les falta mucha fe, que no se sientan menos, ¿no? Porque Dios nos ama así como son, ¿no? Y sabe lo que están pasando y también les quiere ayudar, pero es importante que vayan a buscar esa consejería y vayan a buscar ese profesional. Ujú. Exacto, que tienen que buscarlo, sí. Y que no, o sea, que ya dejemos ese mito de que si somos cristianos y creemos en Dios, nada nos va a pasar, somos inmortales, o sea, no es así, no es así. No, no Superhombres, necesariamente. supermujeres. Las mujeres no somos superhombres, tampoco somos. El mismo Jesús pasó por momentos difíciles emocionalmente y muchos personajes de la Biblia, ¿no? Job, Elías, Moisés, entre otros, ¿no? Entonces, ya ese mito debemos descartarlo, ¿no? Excelente. Bueno, por ahí tenemos alguna otra pregunta. A ver, chicos. He Ay, estado buscando, pero creo que están celebrando los goles porque ha habido hoy día partido. No sé cómo quedó sí, el acá partido. pero eso también es un claro ejemplo, porque cuando, por ejemplo, tu selección, tu equipo preferido pierde, y pierde muchas veces, ya eso te afecta emocionalmente. O sea, es importante, fuera de bromas, es importante tener presente eso, ¿no? O sea, lo importante de las emociones, ¿no? Las emociones son importantes, se van a presentar, ¿no? Y digamos así, pierda tu selección, te pones a llorar y ya pasa esa tristeza, ¿no? Pero si esa tristeza continúa mucho tiempo, ya ahí sí anda un especialista porque Sí, ya algo mal está pasando, ¿no? sí. Bueno, ¿algún otro consejo antes de terminar la reunión? Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por ilustrarnos este tema que es tan importante y como que no se habla mucho, así que era bueno ponerlo en la mesa también. Sí, es un tema muy importante, ¿no? Consejo final, pues aconsejar a las personas que puedan acudir a un especialista a tiempo, que no se dejen, de que no piensen solamente porque son cristianos no les va a pasar, sí, te puede pasar. Acude a un profesional si ves que estás presentando esos síntomas que ya mencionamos. Y también, Susan, te quería hacer una propuesta para que podamos volvernos a conectar para otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ansiedad, que es un tema que también hemos presentado durante todo este 2021 y 2020 pasado, ¿no? Muchos casos han habido, ¿no? Ese también es un tema muy interesante que podemos tocarlo porque también al cristiano puede sufrir de ansiedad, ¿no? Y de estrés. Y también queda pendiente lo del libro, ¿te Sí, el acuerdas? libro, ¿Sí? sí.
Ya, Mentira yo que lo les tengo. y la verdad que les hace libres. A ver si de repente para fines de julio lo podemos ver. Ya, aquí lo tengo justo conmigo. Excelente, Para ella ver fue ganadora del sorteo. si- Así que, y también de pasadita, pedirle las disculpas por no haber hecho el siguiente sorteo del Día del Padre, pero lo vamos a hacer posteriormente, ya cuando tenga un poquito más de tiempo libre porque estaba full. Entonces, Sí, volveremos en un mes. queda pendiente lo del libro y lo del otro Sí, tema, ¿ya? sí, de la ansiedad, porque cuando hice la encuesta en las historias, la mayoría de personas querían el tema de la ansiedad. Sí, es Ujú. importante ese tema. Ahorita está, bueno, ya hemos bajado bastante, eso es cierto. Hemos bajado, pero fue un problema que se presentó bastante durante el 2020 y parte del 2021 y que debemos tratarlo, ¿no? El tema del estrés, el manejo del estrés, la ansiedad. ¿Por qué también? Porque muchas veces la ansiedad viene acompañado también con depresión, ¿no? Porque es uno de Ah, los, digamos, causantes, ¿no? Y creo que es importante tenerlo en consideración también para poder tocar este tema del manejo sí. del estrés y de la ansiedad, ¿no? Además, Y en también la algunos países, lectura. sí, Dime, dime. además en algunos países todavía están volviendo a las cuarentenas. Algunos países están Sí, todavía. Sí, 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 qué está difícil. complicado. Creo que Sí, Chile volvió por algunos. sectores, Sí. también creo que Inglaterra, bueno, está tomando medidas más fuertes Inglaterra, ¿no? No Ujú. es que hayan Por eso vuelto total, pero... Argentina ¿Mm? creo que querían volverlos también a meter en cuarentena, me parece. Ah, tal vez, sí creo que también, ¿no? Es que están aumentando los casos y en algunos países bajan los casos, se relajan, ¿no? Y en otros se aumentan los casos y nuevamente vuelven, ¿no? Entonces, por eso. Ujú. Sí. Bueno, entonces volvemos muy pronto, de acá aproximadamente en un mes para ver el tema del libro, ¿sí? Que queda pendiente entonces. Muchas Ya gracias, pues. Tatiana, que Dios te bendiga y mucho éxito también en tu profesión. Y Saludos que a los que están conectados, a los que se han conectado también. saludos a todos los que nos van a ver después, ya lo vamos a subir a YouTube también. Que Dios los bendiga, un abrazo fuerte. Gracias, chao. Bendiga. Chao.